Buenas tardes o buenos días o buenas noches. Mi nombre es Mauricio Ulloa, soy tutor de la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y este curso, Perspectivas Filosóficas de las Ciencias, como ustedes saben, tiene dos tareas y un examen. Anteriormente yo había realizado un video explicando algunos tópicos generales y algunas indicaciones sobre la tarea número uno. Y ahorita voy a referirme también a la tarea número 2. Ya se aproxima el tiempo para recibirla y lo idóneo es que todos ustedes estén pues trabajando y lleven las lecturas al día. Aparte de que busquen los materiales de apoyo, por ejemplo las videoconferencias o los videos de tutoría sincrónica que se suben en el entorno, ¿verdad? Muy importante, muy importante, y esto siempre hay que recalcarlo. Uno, tener muy en cuenta el tiempo. La tarea se habilita para recibirla del 18 al 22 de julio y el 22 de julio a las 11:59 de la noche se deshabilita. Solamente se pueden recibir tareas si o solo si a través de la plataforma. No se reciben tareas por otro medio que no sea ese. Justamente porque ahí es donde se consigna, mediante la revisión y el uso de la rúbrica, los puntos ganados, los puntos restados, la calificación, y obviamente es una plataforma oficial. Más allá de ello, no hay posibilidad de entregar tareas de manera extemporánea o incluso dentro del tiempo, pero por otro canal. En segundo lugar, muy importante, tener en cuenta que la tarea y cualquier documento se entrega en PDF. Solamente PDF sirve para preservar, digamos, los características y cambios en formato que ustedes le pongan a su tarea, en conformidad con lo que se pide formalmente, el tipo de letra, el tamaño de la letra, etcétera. Si ustedes, por ejemplo, hacen esquemas o cuadros como en la tarea anterior, que algunos hicieron un cuadro comparativo, pues quienes lo entregaron en PDF, todo salió bien. Quienes lo entregaron en otro formato, no sé, digamos el programa de Word que utilicen, etcétera, eh, de esos cuadros se desacomodaron los márgenes, y como ustedes bien sabrán, con toda claridad, eso no es de responsabilidad de ningún tutor ni ningún profesor. Corre por la entera responsabilidad de los estudiantes responder a las indicaciones. Como ustedes lo pueden ver ahorita en pantalla, dice, en formato PDF no se aceptan tareas extemporáneas, etcétera. Bueno, a lo que vinimos. Esa primera tarea que ustedes hicieron se ubicó en el capítulo uno. Esta que sigue se ubica en capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3, como ustedes ya lo han visto, son más complejos, son también más técnicos o teóricos, si se quiere, o ambas. Y también requieren un cierto nivel de abstracción. Ese nivel de abstracción es pensar por un lado lo que sabemos sobre la ciencia y empezar a asimilar, por ejemplo, lo que corresponde al trabajo de la filosofía de la ciencia, el tipo de reflexión epistemológica sobre cómo es que el trabajo de la ciencia opera, qué tipo de enunciados son los que corresponde a la ciencia, cómo es que la ciencia verifica o falsea, por ejemplo, esos enunciados con respecto a la experiencia, hechos o fenómenos en el ámbito empírico, y por supuesto, cuáles son los problemas a los que conducen muchas nociones que hay preconcebidas en la ciencia y también que han trabajado los filósofos de la ciencia. Ven, eso es muy importante asimilarlo y es muy importante en términos generales, pues esto, digamos, trata de contrastar con la idea de que la ciencia es un tipo de actividad humana total y absolutamente llena de certeza, total y absolutamente completa, total y absolutamente irrefutable. En realidad, todo ese tipo de caracterizaciones son contrarias al trabajo mismo de la ciencia. Por lo tanto, ahí radica la importancia de este tipo de reflexiones contenidas en este libro y referenciadas en los autores que trabaja esta materia. Ver cuáles son los alcances, cuáles son los problemas, cuáles son las condiciones idóneas por las cuales y a través o a partir de ellas se considera que el conocimiento es certero y que tiene cierto tipo de solidez, etcétera. Bueno, mucha hablada con esto.
¿Qué es lo que nos están pidiendo? Como siempre, ustedes pueden ver la cantidad de puntos desglosados. Esta tarea tiene un total de 50 puntos. Esos 50 puntos se ganan un porcentaje mediante contenidos y un porcentaje mediante aspectos formales. Muy importante, al menos en algunas de las tareas que yo pude ver anteriormente, y esto supongo que para todos los tutores, hubo tareas, llamémoslo así, con una presentación formal a la altura de un trabajo universitario, mientras que otras más bien dejaban mucho que desear. Algunas eran claramente trabajos colegiales, descuidados y cuestiones por el estilo. Yo los invitaría y las invitaría a que se replanteen este tipo de cosas, tomando en cuenta incluso que el periodo universitario es el preámbulo ya para el mundo laboral. Si usted en su trabajo le solicitan, por ejemplo, que elabore un documento, pues lo ideal es que usted elabore un documento bien hecho y elegante, formalmente hablando. Por supuesto, entonces tengan cuidado con esto. Y ya saben que hay una sanción sobre esto. Hay puntos que se pueden rebajar. Este primer ítem dice: menciona y elabore mediante 5 ideas relevantes una sinopsis sobre la temática a partir de lo que el autor expone en la UDM. Tales ideas relevantes han de ser extraídas de capítulo 2 y 3. En capítulo 2 y 3, como mencioné, hay cuestiones muy técnicas. Capítulo 2 se ocupa del tipo de enunciados que son propios del trabajo de la ciencia, y hay diferentes formas de concebir estos enunciados, y la manera en que nosotros enunciamos y conceptualizamos ciertos fenómenos responde muchas veces a aquello que es observable directamente, y por otro lado corresponde con otro tipo de instancias y abordajes que no están anclados en la mera observación, sino que recurren a otro tipo de aproximaciones teóricas conceptuales. Si yo digo, por ejemplo, que una persona se ve descompuesta, ese es un enunciado, llamémoslo así, observacional directo. Si yo digo que esa persona tiene la presión alta, eso es un enunciado no observacional. Recurre a otro tipo de instancia de carácter teórico, no observable en primera instancia. Entonces, claramente tenemos que hacer este tipo de distinciones. Obviamente, este tipo de distinciones también nos van a llevar a otro tipo de planteamientos que tienen que ver con cómo empezamos mediante la repetición y la regularidad de este tipo de observaciones, a establecer generalizaciones, perdón. Y esas generalizaciones en algún momento asumirlas mediante algún tipo de razonamiento, principalmente inductivo, como una forma de conocimiento. Claramente, así como lo estoy diciendo, parece bastante nítido, pero está cargado de problemas, como ustedes lo pueden ver en el capítulo 2. En el capítulo 3 ya entramos, por ejemplo, en un paso más allá, que es cómo ese tipo de enunciados dan forma a cierto tipo de hipótesis, cómo estas hipótesis pueden ser verificadas o pueden ser falseadas o refutadas, cuáles son los métodos por los cuales estas hipótesis se ven contrastadas con los fenómenos sobre los que quieren dar cuenta, y cuestiones por el estilo. Obviamente aquí vamos a encontrarnos también desarrollados los puntos de vista de diferentes autores. Autores, por ejemplo, como los propios del Círculo de Viena, autores ligados de una manera un tanto periférica al Círculo de Viena, como fue Popper, propuestas más bien de filosofía de la ciencia más de corte diacrónico, por ejemplo, la propuesta de Thomas Kuhn con respecto a los paradigmas y toda su clasificación sobre ciencia normal o momentos de anomalía, etcétera, para entender cómo es que se genera el conocimiento científico. Claramente estas posturas muchas veces se separan, contrarrestan o son del todo incompatibles, y en eso consiste claramente tratar de entender cómo es que funciona la ciencia, ¿verdad? Entonces, digamos, dentro de todo este esquema que estoy diciendo, que ustedes pueden apreciar los capítulos, van a encontrarse una gran cantidad de temas interesantes para realizar este tipo de sinopsis. Ok, fíjense, muy importante, aquí nos están diciendo 6 páginas de extensión. Una pregunta muy frecuente es: ¿de cuántas páginas? ¿De cuántas páginas? Ustedes mismos pueden sacar la cuenta. ¿Cuál es la cantidad de páginas que se requiere para poder desarrollar con solvencia y de manera correcta, no de una forma escueta ni telegráfica, las respuestas que se piden, ¿verdad? En el número 2 menciona y analice mediante 5 argumentos algunos tipos de términos empleados en el lenguaje de la ciencia, a la vez que distinga entre la base empírica
y teórica de algunas teorías desde el contexto general de la ciencia a partir de lo que expone el autor. Ok, yo voy a llamar la atención aquí primeramente sobre lo que es un argumento. Un argumento no es una idea, quiero decir, no es una oración tampoco. Un argumento no es un enunciado solito. Si un argumento fuera una oración o un enunciado, entonces decir en la casa es amarilla sería un argumento. Eso no es un argumento. Un argumento es, en este caso, una estructura en la cual una determinada afirmación o aserción se sigue o se basa en otro tipo de afirmaciones que le dan cuenta de ella, mediante algún tipo de inferencia. Pueden ser inferencias de orden deductivo o inferencias de orden inductivo o otro tipo de inferencias, tal vez de orden analógico y cuestiones por el estilo. Si yo digo, por ejemplo, puesto que todos los seres humanos son mortales y todos los estudiantes de este curso son mortales, son seres humanos, perdón, entonces todos ellos son mortales. Claramente hay una aserción, todos los estudiantes son mortales. ¿Y en qué se basa? En P1 y en P2, que todo ser humano es mortal y que todos los estudiantes son seres humanos. Eso tiene la forma de un argumento sumamente simple, pero al fin y al cabo satisface el hecho de que mediante una inferencia deductiva afirmemos algo basándonos en otras cosas. Y la mayoría de las veces cuando los estudiantes se lo soliciten estos trabajos que argumenten, no hacen esto que estoy diciendo. Lo que terminan haciendo es poniendo ideas sueltas que, por lo menos en lo que compete a la adjudicación de puntos, no se les puede dar la totalidad del puntaje, porque no están argumentando. Entonces, si les están pidiendo 5 argumentos acerca de los tipos de términos empleados en el lenguaje de la ciencia, esos términos, como ustedes ya saben, son términos que son de carácter observacional, que son de carácter teórico, que son de carácter teórico puro, de carácter teórico mixto, o que esos enunciados corresponden con enunciados y conceptos de generalizaciones empíricas, etcétera, etcétera. Todo esto es más claro cuando ustedes, digamos, responden y a su vez utilizan algún tipo de ejemplo. Ven, decir que todos los cuervos son negros constituye un enunciado que podría servirnos como algún tipo de generalización empírica. Decir que todos los cisnes son blancos, igual lo mismo. No sé, por poner ejemplos muy simples, muy sencillos. En el número 3 dice, menciona y establezca mediante 5 aspectos el campo de estudio filosófico respecto a la metodología de la investigación científica. Resalte aportes de personajes a los cuales hace alusión el autor. Ok. Por un lado nosotros tenemos la ciencia. Y la ciencia obviamente es un nombre cómodo para dar cuenta de una gran cantidad de trabajos. La ciencia puede ser la ciencia dentro de un aula, la ciencia puede ser la ciencia en un laboratorio, la ciencia institucionalizada, la ciencia como una disciplina general, la ciencia como una disciplina específica, etcétera, etcétera. Dentro de todo ese cúmulo de disciplinas y actividades que común y normalmente llamamos la ciencia, hay una gran cantidad de problemas, como ustedes lo han venido viendo. Y este libro se trata de el estudio de la filosofía de la ciencia. Dentro del estudio de la filosofía de la ciencia, un aspecto sumamente importante tiene que ver con la metodología mediante la cual decimos que algo es verdadero o algo es falso, una teoría es verdadera o falsa, o una teoría es correcta o incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, el campo de estudio que tiene que ver con la investigación científica está ligado con la filosofía de la ciencia. Y dentro de la filosofía de la ciencia, como ustedes lo pueden ver perfectamente en el capítulo 2 y 3, nos encontramos una serie de desarrollos llevados a cabo por diferentes filósofos a partir, digamos, de posturas particulares. El falsacionismo de Popper, podemos encontrarnos también la manera en que el Círculo de Viena, los exponentes del Círculo de Viena, digamos, en términos generales, tenían la idea de que los enunciados en última instancia tenían que ser corroborados de una manera empírica, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ustedes van a encontrarse que esos aspectos importantes tienen que ver con las posturas de ciertos autores.
Ven. Entonces, obviamente, cuando dice resalte aportes de personajes de los cuales hace alusión el autor de este texto, pues entonces es tratar de comprender qué es el aporte que está reflejado en el libro, cómo se expresa y cuál es la importancia que tiene. En eso, digamos, estaríamos pues resaltando estos aspectos. Y el número 4, mencione y analice con 5 argumentos las diversas nociones sobre el positivismo y el falsacionismo en el contexto de la ciencia. Ciertamente estas nociones han sido nociones que han tenido un auge, un apogeo, han sido criticadas y después han sido revisadas y afinadas, digamos. Ven, entonces el falsacionismo originariamente en Popper recibió fuertes críticas y por supuesto estas críticas, en lugar, por ejemplo, de desbancar esa propuesta conceptual y epistemológica de Popper, lo que hicieron fue servir para refinarlo. Igual con las nociones del positivismo. Pensemos, digamos, de que el trabajo en filosofía de la ciencia tiene un carácter acumulativo en el sentido de que hay progresión en cómo los problemas van emergiendo, en cómo son abordados, hay cuestiones que no son compatibles, digamos, con ciertas visiones de la ciencia, otras sí pueden ser mejoradas, siempre, digamos, con el fin de clarificar el trabajo que se hace en la ciencia, ¿verdad? Ok. Entonces ustedes van a encontrarse a lo largo del capítulo 2 y capítulo 3 referencias hacia el tipo de nociones y conceptos que fueron generados dentro del positivismo lógico o el empirismo lógico o el círculo de Viena. Pueden encontrarlo en cualquiera de esas 3 referencias y cómo eso se mantuvo. Ven, por ejemplo, autores como Popper retoma aspectos que estaban presentes en el empirismo lógico, pero obviamente él después los critica y afina o de él emerge otro tipo de método para tratar de este, entender y comprender el tema de las hipótesis, contrastar las hipótesis y ver, digamos, si es verificable. Si es verificable del todo, pues es un problema. Si es falsable, entonces satisface criterios epistemológicos. En el quinto, identifique 3 aspectos del capítulo 2 asignados para la tarea 2 que para usted fueron de consideración para una mayor concientización sobre el papel de la ciencia, los cuales considera podrían enfatizarse para poner en práctica en nuestro contexto de la sociedad del siglo XXI. Justifique su elección mediante un comentario no menor a media página, con ideas claras y secuencia lógica. Este quinto numeral o este quinto ítem es muy interesante, porque recuerden ustedes que en el capítulo 2 hay una clarificación del tipo de enunciados que son propios de la ciencia, el tipo de conceptos que le dan forma a esos enunciados y obviamente los alcances y los niveles a los que se refiere, digamos, esos enunciados. Si nosotros pensamos, por ejemplo, la mayoría de las personas se guían por un sentido común bastante estrecho y obviamente asumen que solamente el criterio para saber que algo es verdadero o que algo sea el caso es lo que dicen los sentidos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en eso, estaríamos hablando solamente de enunciados observacionales, ¿verdad? Cuando decimos observacionales, no nos quedemos solamente con observacional como una manifestación, digamos, de ver, de la visión. Observacional está ligado, digamos, con las experiencias sensoriales inmediatas, lo que se puede tocar, olfatear, escuchar. Eso sería, digamos, observación en estos términos. Pero sabemos que si las cosas fueran así, prácticamente el avance de la ciencia habría sido otro, no se habría dado del todo. Se requería entonces generar cierto tipo de conceptos para captar y comprender el tipo de realidades que van más allá de lo que nosotros podemos captar. Piensen, por ejemplo, en la actualidad, así plenamente del año anterior a este, toda la manera en que nosotros nos referimos, por ejemplo, al virus. Por un lado está el tema del virus, que es del SARS, que es una forma de coronavirus y al mismo tiempo ese virus, una vez que está asentado en un organismo huésped, da forma a una enfermedad que es la COVID-19. Todas esas cuestiones son conceptos de carácter teórico y esos conceptos de carácter teórico a su vez pueden tener un correlato observacional.
Por supuesto, entonces esto puede darle forma más adelante, conforme ustedes revisen correctamente el capítulo 2, a posturas mixtas de conceptos en los cuales una parte es observacional, otra parte es teórica. Todo este tipo de asunciones que hay sobre la forma en que nosotros referimos conceptos científicos y el trabajo de la ciencia permite con mucha claridad entender cómo es que, digamos, desde los diferentes ámbitos y disciplinas de la ciencia se genera conocimiento, ¿ven? Y cómo puede haber una interseccionalidad o una intersección entre esos ámbitos de conocimiento, de forma tal que nosotros nos encontramos tradicionalmente una fuerte intersección entre el ámbito de la química y el ámbito de la física, pero el ámbito de la química y el ámbito de la física desembocan también en un ámbito que es el de la biología. Todo esto que estoy hablando tiene que ver con aspectos de conceptos y enunciados de carácter teórico. Pero cuando yo, digamos, pienso en todo este trabajo que tiene que ver con esa intersección de la química, la física y la biología, y que en el fondo todos los organismos vivos que existimos somos producto de ese tipo de intersección y somos tan diversos y variados como existen poblaciones e individuos y especies en este planeta, nos damos cuenta que aquello que nosotros observamos a simple vista es comprendido, puede ser comprendido por una serie de conceptos de carácter teórico, más allá, digamos, de lo que podemos percibir. Por supuesto, ustedes van a encontrarse que a este tipo de nociones, que son nociones que emergen principalmente en el Círculo de Viena, en el trabajo del positivismo lógico, han recibido una fuerte cantidad de críticas. Por ejemplo, autores como este mismo Karl Popper o este otro autor, digamos, muy importante, Hempel, han realizado una crítica bastante sustantiva e importante al tipo de nociones de las que estamos hablando. Por ejemplo, una crítica muy importante de Popper es que decir que existan conceptos observacionales implica una serie de asunciones y presupuestos, digamos, en el observador. Otro tipo de autores, como Nord, Rosser, Hanson, plantean, digamos, de que las observaciones que realizamos a su vez están cargados de presupuestos teóricos. Fíjense, digamos, que todo esto que estoy planteando aquí, que es una temática desarrollada a lo largo de este libro, nos permite a nosotros tener claridad. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que algo es científico? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que algo es una teoría? ¿Qué es lo que estamos dando a entender cuando decimos que algo es una hipótesis? Como ustedes lo han venido viendo, y espero que así sea, mucho de lo que trata esta unidad tiene que ver y contrasta fuertemente con una serie de nociones de sentido común que nosotros tenemos. Existen nociones de sentido común de lo que es una teoría, lo que es una hipótesis, y existen nociones sustantivas, teóricas, problemáticas, de lo que es una teoría, de lo que es una hipótesis, de lo que es una ley. Y obviamente de lo que se trata de esto es de aprender y entender, digamos, cómo trabajar con estos conceptos. Y por supuesto, distanciarnos, digamos, de un sentido común estrecho, ¿verdad? Muy bien. Todo esto que sigue ahora son planteamientos de carácter formal. La idea es que lo satisfagan. Ya me eché una hablada a propósito de que es importante que hagan trabajos de calidad, que parezcan trabajos universitarios, que no sean trabajos como de séptimo año de colegio, como algunos que vi. Y otra cuestión muy importante, digamos, para cerrar con la nota crítica de todo esto. Por supuesto, ha habido una fuerte cantidad de trabajos que han tenido notas muy bajas o del todo no han tenido notas, porque han sido trabajos que incurren en algún tipo de este problema, por el tema de citado, por el tema de plagio, por el tema de algún tipo de fraude. Yo los insto a que lleven al día la lectura, sigan algún tipo de método de, para tomar apuntes, para sistematizar lo que van entendiendo, para que después les resulte sencillo por ustedes mismos resolver estos exámenes. Ven, no eviten, por ejemplo, digamos, caer en cuestiones más sencillas, como buscar información que no siempre es la más adecuada. Ven, la idea es más bien que traten de hacer las tareas ustedes y que eso les genere pues un aprendizaje.
Y bueno, eso sería todo. Espero que tengan muy presente lo principal con lo que abrí este video. Cuiden de subir la tarea en PDF y cuídense de que no les agarre la última hora, ¿verdad? Muchas gracias y espero que les vaya muy bien.